So let's start by setting the stage. As of today, we know over 5,500 exoplanets. Can we take that out of the... The vast majority of these objects have been detected by indirect methods. We do not have access to directly to the light of these objects. And one of these methods is the radial velocity technique. The radial velocity technique is a method that allows you to measure the mass of the object times the inclination of the orbit. That's the minimum mass of the objects. Here we show this measured mass as a function of orbital periods for all planets whose mass has been measured with a precision better than 50%. There are no more than a few thousand objects here. The rest of the 5,000 objects either don't have masses measured or their masses are not precise enough to appear here. As you can see, the distribution is far from uniform. We have dips here. Someone took a bite out of the distribution up here. And I could spend the whole talk talking about on this plot, talking about what these features are and what they mean for planet formation and evolution. But here I will discuss just two things. The first is that unlike the solar system, where there's a gap in mass between the Earth and Neptune, here I have also plotted Neptune, the Earth, Venus, and you have Jupiter and Saturn as letters. So I was saying, in the solar system, you have a gap in masses here of around a factor of 10. But in extrasolar system, there's a continuous mass distribution below 10 Earth masses. So these are objects which are difficult to classify. It's not obvious. In the solar system, it's obvious. You either have rocky planets or you have planets which are giants, either ice giants or gas giants. But in the extrasolar systems, this is not that easy. The second point I want to make here is that the region around Earth and Venus is mostly empty, right? Let alone the region around Mars. And this is because as you move to the right and down in this plot, planets become more difficult to detect. Actually, the dashed lines here indicate the places where the location of the planets producing on a one solar mass star a signal of 10 meters per second, 1 meter per second, and 10 centimeters per second. So this is increasingly harder as you move that way. And that is why the diagram becomes emptier and emptier. But it's not the fault of the instruments. Our instruments nowadays are capable of measuring with a precision of around 10 centimeters per second or better. This is the cause of this is stellar activity, as I will mention in a minute. In fact, if you plot this mass now as a function of the discovery year, you can see that the minimum has been roughly decreasing since the first detection in 1995 up until around 10 years ago. And then it flattens out. Even more, if you see the color of these points, we have blue points and orange points. The orange points are planets around M-dwarf stars, whose masses are much smaller, and therefore a given planetary companion produces a larger signal, but they are easier to detect around those planets. Actually, it is thanks to these objects that we have managed to get this down in the diagram. Otherwise, we would have been stopped above. As I was saying, this is not the reason of this flattening is not instrumental, but rather astrophysical. The stellar signals produced by granulation, by flares, by the long activity cycles, and most especially and most pernicious and difficult to disentangle is the rotational modulation produced by active regions, spots and facula, which turn with the star and are brought in and out of sight as the star revolves. This is actually what is hindering our detections. Not only hindering detections, but also, I'm here, right? Here, there. But also producing false detections, as is highlighted here in this classical case of TW high, where we had a signal here, and then we go see in a different bandpass, you don't see the signal anymore. The literature is full with cases of controversies about planetary parameters, about the number of parameters in the system, and all of this is
in most cases caused by stellar activity. For many years, or 10 years ago, people were designing observing strategies to deal with these issues. Observing a star many times in the same night, going back to the same star over a given number of nights in order to average out these effects. These techniques are good and they gave good results, but they are very expensive in terms of observational resources. And therefore, they were only used in a handful of cases. Instead, what happened is that the community turned to data-driven techniques. In this case, non-parametric regression models, in order to include in the radial velocity model the effects of radial velocity of stellar activity, which are in general very complicated and hard to model. In this case, in particular, people are using Gaussian process regression. And a few years ago, in 2017, we made this community challenge in which different teams were given data to analyze, in which we knew what planets were there. And the conclusion is that techniques using red noise models, that is, models that account for correlation in the noise of the data, noise of the data, work best to discover the lowest mass planets. That means that if you had this assumption that the errors in your data are normally distributed and uncorrelated, you have to scratch that and move to a more sophisticated model. In other words, chi-square statistics is no longer good. It's not good enough, right? And here you see what the kind of things you can model, for example, with GPR, with Gaussian process regression, like correlation in the noise, which is exactly what we see as an activity signal. I'm not saying we have solved this issue, we are far from it, but certainly this advanced the problem. My claim is that in atmospheric characterization, we are at a similar point right now. And this is what I'm trying to convince you of in the rest of the talk. So these lessons from detection, we can now bring it to characterization. Good. So another technique to detect exoplanets, which has been the most successful one, it's the transit method. As the planet goes in front of the star, if we are lucky enough to see the orbital line, then the brightness of the star decreases, and we can measure this and have an idea of the relative size of the planet with respect to the star. Of course, this is again easier if you go to lower mass stars because they are also smaller. And for example, an Earth-like planet around a solar type star produces an effect of 80 parts per million. If you go to an M5 star, then the effect is 0.2%. Thanks to Kepler and thanks to TESS, we have discovered thousands of objects in this way. So we know the masses of the sizes, the relative sizes of thousands of planets on battery, plugged in. Okay, good. For a moment, I felt like. If you have, for some planets, we can measure both mass and radius, right? And these are the planets I'm plotting here for this range of masses below 10 Earth masses. So I'm going to concentrate from now on almost exclusively on this range of mysterious objects, which we cannot study upfront and close by, nearby planets in the solar system because there are none. So if you see this plot, we can distinguish a population of rocky planets. These are planets whose bulk densities are between that of the pure iron and pure silicate. This is the brown and the red lines. And then you have objects which have which need some volatiles in their composition in order to explain the mass and the radius simultaneously. Let me note that this does not mean that you cannot have an atmosphere in these objects. For example, Venus, the atmosphere of Venus, which is very dense, makes only 1% of the radius of the planet. So this will perfectly well fit within this definition, right? So we'll call those the rocky planets, and we will call these the sub-Neptunes. Nomenclature, right? In 2000 and they're on battery. Yeah, in 2000,
In 2015, there was a very interesting work using a much smaller sample than this of planets with masses and radii measured. And the conclusion was that planets above 1.6 Earth radii, which is the dashed line in the bottom in the plot in the bottom. Well, I was saying that planets with the radius larger than 1.6 Earth radii have to, or are most of them are not rocky, right? This is the limit above which planets become more majoritarily volatile rich. At the time, there were press releases coming out discovering Earth 2.0 or the Earth twin, but they were usually larger than 1.6. So they were more like Neptune than like Earth. Okay, another feature that comes from this distribution of planets is the radius gap, which is a very important feature, which is very rich in information about the formation process and the evolution process of exoplanets. This was detected in 2017 by Fulton and collaborators based on a sample of more than 2,000 Kepler planets, on which they obtain more precise stellar parameters, which in turn produce more precise planetary parameters, which allow to see this bimodal distribution in the size of the objects as you go down. So here you have the size in Earth radii, and you can see two peaks. This was, surprisingly, this was predicted before the observation, which is quite unique in exoplanet science, I would say, in 2016 and 13 by Lopez and Forney and Owen and Wu, who explained this gap, this radius gap or radius valley, by hydrodynamical escape of volatiles powered by extreme ultraviolet emissions from the star absorbed in the upper atmospheres, which hit the gas and makes it go away. This is photoevaporation. But after the discovery, other methods also were other mechanisms which are probably at play too, like core power loss, where the power, the energy needed to blow off volatiles comes from the planet itself and not from the star. And some other explanations like formation, whether the planets may have formed late. They had some inhibition in the accretion of gas in the first place, and you have experts in the audience, you can talk to them, and I'm sure Paula will discuss some of this in the next talk, or not, maybe not. In any case, the idea is to understand the nature of this, we need to test these models. And for this, we need different predictions on the way this radius gap behaves as you change, for example, insolation, like in the plot here on the right, or for example, stellar mass, right? So we can test these theories. But my point here is that if we want to go deeper into understanding the radius gap, then we will need a more detailed characterization of the objects on both sides of the radius gap to see what they are made of and where they form, etc., etc. There are many other questions that can also be advanced by atmospheric characterization. That's why we are all so excited about James Webb and atmospheric characterization. It's because there are many problems, many questions that you can solve. No, I won't say solve, but advance with information about the atmospheric composition of extrasolar planets. I've listed a few here, but there are many others. So now let us discuss the atmospheres of rocky planets. So I will now, I'm still narrowing my scope. I'm going to only rocky planets. So we'll try to get this thin layer of gas sitting on top of the rocky surface of a planet. However, are we going to do this? That's a good question. So transits offer a good window into the atmosphere of planets. As the planet goes around the star, we have access to a larger part of the
of the illuminated hemisphere. This, oh gosh. And, oh, don't. This produces a light phase curve. You see the light increases from here up to here. And this is very rich in information about the planetary atmosphere. It's thermal emission, it's reflected light. We have information about the heat redistribution in the atmosphere, about winds, etc. When the planet goes behind the star, then we only see the star, and we can infer properties of the planetary atmosphere from the missing light. And when we have a primary transit, there's another window that opens, which is transmission spectroscopy. When this happens, some of the light of the star goes through the atmosphere, it gets absorbed, it gets scattered, and reaches Earth. If we are able to analyze that light and isolate it from the rest of the light that's coming from the star, then we might be able to access the fingerprint of the atmosphere in that light. This is the point of atmospheric transmission spectroscopy. And as you can imagine, this is very hard. Actually, by doing a order of magnitude calculation, you can see that the signal of this ring around the planet is proportional to the 4th power of the ratio between the radius of the planet and the radius of the star. So this is much harder than the depth itself, which is power 2. And you need to measure these at different wavelengths. Otherwise, you won't have the spectrum of the star. You will just have one measurement of this. So the atmospheric characterization of objects through this technique requires extremely precise measurements of the transit depth across the spectrum of the star. And here, once again, M-dwarfs come to the rescue. Because, as I mentioned already, there are a few advantages of observing M-dwarfs. There are others related to the habitable zone of the star, which is closer in those stars, in those systems. And because of this 4th power dependence, these M-dwarf planets are prime targets for atmospheric characterization. What you see here on the right is a plot of the radius as a function of the insolation, and the size of the objects are proportional to the transit depth. Where you see, most notably, you see the 7-planet system TRAPPIST-1 here on bottom. So these are the ones for which we can do. We have a chance of doing this, and this has been tried even before James Webb. So this is Hubble Space Telescope data on some of the TRAPPIST objects. This is adapted from a paper by DeWitt et al. 2018. And what you can see is that the current data, which are the black points here, is not enough to detect any feature, but it is enough to reject a cloud-free hydrogen-rich atmosphere. So we know these planets, for 5 of the 7, we know that these planets do not have an hydrogen-rich atmosphere. So they have actually, as expected from theoretical discussions, these planets do not have a large layer of volatiles. There were some claims of volatiles from ground-based data on GJ 1132. This is a paper from 2017, and then from 2021, another claim. But with Hubble Space Telescope data, we see that this is also flat and featureless. And at most, we can reject the presence of an hydrogen-rich atmosphere. So this is a pre-James Webb status of the field. There are many other cases. Of course, I'm not mentioning. I don't have time to mention all of them. So sorry if your favorite flat spectrum is not here. So now let's move to James Webb and what the main topic of this talk. So for those who don't know it yet, James Webb is a very big telescope. It's a 6.5-meter telescope in space. That means that it has a collecting area over 7 times that of Hubble Space Telescope. It also has, well, let me show you the launch. It was launched late 2021. It was packed on top of a rocket here.
right? And it moved to L2, it unfolded, it unfolded the mirror, it unfolded these shields, which protected from the light of the sun, because the infrared instrumentation, which is the main characteristic of this telescope, has to be protected. And let me just mention a few instruments. We have a mid-infrared imager, a near-infrared spectrograph, a near-infrared camera, and a whole set of modes and ways to use these instruments, which is very rich and very empowering for people. So here you have the different instrument imaging and spectroscopy as you go from the visible to the mid-infrared, up to 30 microns. So this has produced a revolution in exoplanet science right away, especially for giant planets, as we heard from Shamila this morning. So let me just show you a quick review of these results on giant planets. So I'm stepping out of the rocky planets just for a few minutes, just to show you these results. This was the first planet observed by James Webb, WASP 39b. And there's a whole set of Nature articles discussing the results. Basically, you have the spectrum here as black points. Now you see features, but okay, this is a giant planet. We also saw features of giant planets from the ground before James Webb. But what is really astonishing here is the amount of information you have, the signs of non-equilibrium chemistry in this SO2 feature here, and the capability of measuring the CO ratio very precisely, which in this case ranges from subsolar to solar. There's been also some results in imaging of long period planets. You need the planets to be far from the star in order to get a direct image. I told you that the vast majority of the planets were detected indirectly, but some of them you can take a picture of. And what you see here, it's a spectrum with a resolution that goes from up to 3700 of a very young objects with 300 mega years. And you see the richness of this spectrum and the amount of things that you can take off there. There's a large number of species detected. There's disequilibrium chemistry, again, due to turbulent vertical mixing. There are silicate clouds. There are many, many things that up to now were only possible on stars or at best on brown dwarfs. And now we're doing it very precisely on exoplanets. Another result also from the imaging instruments is this detection of a planet in all the bands. So this is the planet measured in different bands. And this means you are covering most of the spectral distribution of the planet. There are many other results. You have here a very recent one on WASP 96b. When again, you see clouds, you see the CO2 ratio, et cetera, et cetera. So this is really a revolution. I don't have time to go through all of these, but this has also been done for Saturn mass object, where you see all the features, the water features, the clouds, the CO2, et cetera, et cetera. It's very, very rich. So now let's go back to the rocky planets and see some of the first results from transmission spectroscopy on rocky planets. I'm only talking about transmission spectroscopy here and not the secondary eclipse spectroscopy, just because this is where I think there's more interaction between theory, observations, and data analysis, which is my point of the whole talk. So here it is. A featureless transmission spectrum from James Webb. So this is sort of disappointing. We would expect a lot of features, but anyway, this allowed to clearly discard H2-dominated atmospheres, somehow discard the presence of methane or a methane-dominated atmosphere, and somehow reject an Earth-like or a water-dominated atmosphere. You see the points here. You see the different models that do not fit. And here you have a zoom to see more, to see models with smaller features. And what can still remain here is
either a case like Mercury with no atmosphere, basically, a case like Venus with high altitude cloud X. This would be the gray line here, flat, the brownish light or yellowish light, and then we cannot discard a tenuous atmosphere like Mars in red here. So these are still possibilities of atmospheres in these planets. Another case is TRAPPIST-1b, one of the most favorable cases, but here comes the devil. Because when the authors do 2 visits on the same target, they realize that they find very different, a very different spectrum. They observed the same target twice, and the difference in the spectrum was noticeable. Anyway, they managed to, again, reject an hydrogen-dominated atmosphere just because the features would be so large that they would jump to the eye, and some of the possible secondary atmospheres. But the main point here is that they conclude, and this is in the title of the paper from September this year, so this is very recent. There's a dominant stellar contamination in the atmosphere, in the atmospheric measurements. Whatever they are talking about, I will show you. So stellar contamination in transits can come from different things. First, as the planet transits the star, it might cross a spot, right? This has been known for many, many years. And this effect has even been used to measure the spin-orbit alignment of planets and stars, because depending on how many times you cross the same spot or not, you can decide whether the star is aligned with the planet or not, with the orbit of the planet or not. We have seen this in these morning sessions. Basically, what you get is bumps here that you have to somehow account for in your model to be able to get a precise and not biased, actually, an unbiased, I would say rather, transit depth. But there's an even nastier effect, and even more difficult to account for, which is this transit light source effect. I will try to explain this because this is what people call stellar contamination. When the planet goes in front of the star, then the atmosphere imprints information on the light that goes through it. But this light has to be compared to the light of the star just behind the planet in order to be able to see what is produced by the atmosphere of the planet itself, right? However, the star can be spotted, have facula, dark spots, and what people usually do is compare the light of the transit with the average light outside of transit, because we don't have access to a resolved stellar surface, so we do what we can, right? So when you do that, this paper showed that you can have a different assumed spectrum of the star. The pre-transit stellar disk is not the same as the light just behind the planet. This is because, once again, the star is spotted and not uniform. How far am I in there? So when this happens and you infer the spectrum of the planet, then you can have an offset and even some features appear which are not there. You can have water features, which is expected in faculae, and similar things. So these authors conclude, but this is the let's say, qualitative aspect of it, but the authors do some simulations to quantify it, and they conclude that they can find features which are 10 times larger than the transit depth changes expected for atmospheric features in rocky planets. So we can have contamination, which is 10 times larger than the effect we want to see, which is tiny. Remember, just the light that goes through that tiny layer of atmosphere. Of course, this would lead to a biased determination of volatile contents, either underestimation or overestimation. So this is tough. So let's see what else. I mean, let's see what does this contamination look like. So of course you have to make some
model about how the spots and the faculae are distributed in the star. So depending on your assumptions and depending on the type of star, M0, M5, M9, then you can find different spectra. And here, take a look at the axis here. It's the relative transit depth change. So what's the depth change you would produce at different wavelengths, depending on the type of spots you have and the type of star you have. And as you can see, there are things which appear in all the interesting bandpasses: CO2, CO, water, nitrogen. All of these bandpasses are contaminated by these effects. You cannot avoid it. It's everywhere. So let's go back to TRAPPIST-1 and the result from Olivia Lim et al., which modeled these two effects and found that this could be explained by an unocculted spot covering around 30% of the stellar surface, and this one by unocculted facula covering around 30% of the stellar surface. So these are spots which have around 200 Kelvin below the photosphere, and facula which have around 150 Kelvin above the photosphere. Their conclusions are that the uncertainties associated with the lack of stellar model fidelity are 1 order of magnitude above the observation precision of 90 ppm, right? Again, the same conclusion that the previous paper. And they claim this is an important caveat for future explorations, which I certainly second. Very recent, this is from October this year, so it's 1 month ago. This paper came out of very people involved in all these analyses, trying to find trying to develop a roadmap to characterize the atmospheres of terrestrial planets, rocky planets, with James Webb. And their conclusion is that they recommend a multi-transit window, meaning trying to observe when multiple planets are transiting, which is hard, and it's hard to schedule. But this would be a good thing to constrain stellar heterogeneities, because you have one planet transiting on one part of the disk, the other is transiting on another part of the disk. So you can use those two chords, those two transits, to try to compare and see what's going on. But in my view, this reminds me of the old days radial velocity surveys, where people were inventing or coming up with very difficult to accomplish and observationally costly strategies to solve issues that can be advanced also by different techniques, different data analysis techniques. And this is my second point of the talk. We have very modern and new tools that we can bring to the table in order to try to solve some of these issues. It's not all about observational strategy, which is, of course, very important. Ooh, this is not good. This is for importing to PPT, not good. Okay, so in particular, let me talk about machine learning, which is a subclass of, let's say, a subfield of artificial intelligence. Machine learning is usually associated, and we saw this in the session yesterday afternoon, with big data sets. But it's not only for big data sets. Of course, it needs some data, but it can also be used to solve complex models. For example, speech recognition is one clear example where ad hoc model, a model you can describe yourself, it's very hard to get, but you can train an algorithm to allow you to recognize speech, recognize digits in images, and things like that. We are at a similar situation, I claim. The stellar effect, both in radial velocities and in transit spectroscopy, is very complex. It's hard to model directly. It depends on the characteristics of the star, the characteristics of the spots, the facula, how they evolve, etc., etc. So we can go to data-driven techniques in order to help us with this. And this is what we are trying to do. The community is, of course, not unaware of this. The number of machine learning articles has been increasing
rapidly. As you can see also in this conference, there are many talks about machine learning and titles, including machine learning. And this is the query I use. And in exoplanet, this is only for exoplanet. And in exoplanet science, this has been used for different things: detection, retrieval of atmosphere, candidate betting, et cetera, et cetera. We are trying to do this from the University of San Martin in Argentina, with this group of very nice people, with strong collaboration with people from the University of Buenos Aires and also from the University of Geneva and some institutions in France as well. We are building up a quite diverse team with people coming from computer science, physics, astronomy, each of them trying to implement some of the, working to implement some of these techniques on different problems of exoplanet science. And in particular, let me highlight the work by Leila, because she's not doing any astronomy, but she's actually working on dropout studies at university level, but she's using the same tools as the rest of the team. So she's part of the team, but she's not working on it. So this is part of the initiative of data science in San Martin, is to bring together different fields, different specialties. We have a very nice campus where different schools are. So we have access to people from the social sciences, from the humanities, et cetera, et cetera. So Leila is working closely with colleagues from the Department of Humanities who study precisely these topics, but they don't know, and they don't know how to use or implement data science techniques. So we bring this to the table, and they bring their know-how and knowledge. It's very rich and very nice. So let me, to finish, just try to highlight a recent paper by Agustin, one of the PhD students in the team, who developed a deep learning algorithm to precisely detect exoplanets in radial velocity data. So I'm going back to the detection part of the talk. Of course, we do not have these large amounts of data yet, so we resorted to simulations. Oops. I'm not going to go into detail about this, but we produce what we believe are realistic noise realizations, informed from different papers working on these subjects. And we injected a whole set of planets with different characteristics. We injected the planets in some sets. We did not inject planets in other sets, so we can know which ones are which, and we can train an algorithm to identify which data sets have planets and which data sets do not have planets. Not going into much detail, I would just tell you that the precision of our algorithm is it's better than the traditional method, which is usually based on a frequentist p-value test. So you see the blue curve here is above the brown one for different values of precision and recall. And what's more interesting is the dependence of these features, of these characteristics of the recall and the precision, which is, I skipped this slide because I thought it would be too much, but the recall is basically of all the planets that you have in your sample, what fraction you detect. So this goes from 0 to 1. And the precision is from all the planets you claim you detected, how many were actually planets and not noise, right? So what you can see here is that in terms of recall, both methods are similar, although here it's slightly worse for ours. As the peak of the periodogram, the power in the radial velocity signal increases, but we are a much better precision at the low end. So meaning that our method is much better for low mass exoplanets. It makes less mistakes, let's say, in a way. But even more interesting, and this is to finish my talk, is the fact that if you see how these metrics go with the orbital period of the injected planet, you see that the traditional method is quite insensitive to the orbital period. It finds what it finds, no matter where. But we are less good at this range of periods, between 30 and 50, around 20 and 50 days.
However, this comes with a trade-off, is that we are less prone to false positives in this range. Our precision worsens here, but does not worsen as much as the traditional method. So why here? I mean, why here? And the reason is rotational modulation. Rotational modulation produces spurious signals precisely in this range of periods. So what we are claiming is that the method was clever enough to be more careful here, maybe get less planets, but make less mistakes, right? This is what we as humans do when we analyze radial velocity data. When we see a peak which corresponds to a potential rotational period, which corresponds to the frequency which is typical of rotational periods, we are more careful. And this is what the network is sort of understanding and reproducing. There are many things to improve from here, but just to give you an idea of how these things could work. So to finish, let me just go through a quick summary. We have been working on exoplanets for almost 30 years. We've learned many, many things about planets outside the solar system. Of course, many questions remain open. I would say most of the questions remain open. And chief among them is the nature, formation, and evolution of rocky planets. Some of these questions can be advanced via atmospheric characterization. And here is when James Webb is producing a revolutionary advance if we manage to somehow constrain or deal with stellar contamination, which is nowadays the limiting factor. I propose that new methods and techniques may further support the efforts to overcome these limitations. And finally, our exoplanet team at UNSAM is working on these areas. There are many other things I didn't mention. The future also comes in the shape of extremely large telescopes from the ground. I did not discuss this, and even further in the future from space, missions which will eventually allow us to image terrestrial planets. Okay, so I will stop here. I will thank you very much for your attention and take any questions. Thank you very much for the very interesting review talk. We're very excited about the James Webb, and then you put us down. But okay, let's go with more modulation and more models to try to characterize these atmospheres. So, floor is open for questions. One up there, please. Up there. Oh. Well, one, yeah. Hi, really nice talk. I have a question on the, so you have this effect of the star contaminating the planetary signal. Is there any wavelength where this is better than others? Like we have all these different instruments with James Webb. Is there one instrument that is your favorite to get less contamination from the star? Here, the answer is in this slide. You have the effect, either increasing or decreasing the features for different wavelengths, for different type of stars. You choose. The menu is up there. But this goes up to 5 microns. We have information up to 30. Yeah, you're right. You're right. Yes, you're right. No, yes, the longer wavelengths, it's supposed to be better. Yeah, that is also why there's another thing I did not mention, which is occultation spectroscopy. When the planet goes behind the star, then you don't see this effect. You're not affected by this effect. So this is another way to characterize exoplanets, which is good. But it's only good for hot exoplanets. Planets which are close, they are hotter and they emit more in the infrared. But if you are interested in temperate planets, then the phase curve and the secondary eclipse will not do, and you will need to do this, deal with this. So one question up there. Hi, thanks for a very nice talk. So these planets around M dwarfs
I think they are supposed to be tidally locked. Yes. So do you expect differences between the daylight and the night side of the planet? And when you do the transit spectrum, it's going to be exactly in the boundary between those two regions. Yes. So how does that influence what you can learn from these planets? Yes, exoplanets around M dwarfs, especially those we are observing right now, are very close, and they are supposed to be locked. So like Earth and the Moon. So there's the same phase towards the star all the time. This has some effects on habitability and people studying habitability. But otherwise, I mean, it's just that the fact that you have one phase which is hotter, and you can measure it with the phase curve. And also on the transmission side, you're only seeing the terminator, right? So you have information about this part of the atmosphere. If there's no recirculation, if there's no mixing of the atmosphere, then you're just sensitive to this part. This is always the case. It's only that in tidally locked planets, this is more evident that you're just seeing a very particular part of the atmosphere, right? Yeah. You have time for more questions? Who want to ask questions? Oh, over there in the back, please. Here in the back. Yeah, over there. Thanks for this excellent talk. Following up the first question you received about the determination of a specific wavelength to observe disentangled signal from the activity and the transiting of the atmosphere. What do you think about simultaneous observations in the red and in the blue, where in the blue you will have a higher and strong signal from activity, while in the red from the planets? Yes, it's a very good question. I don't know, but certainly multi-wavelength observations are needed. The problem is that the features are not multi-wavelength. Now, if you're interested in a specific O3 feature, you can observe everywhere, but then the information is there. It might be useful to understand what the star looks like beyond the transit core, but it will not give you extra information on that particular feature, right? So it's a modeling. It's more like a modeling problem than an observational problem, I would say. But certainly, if you have more data, you can use that data in the modeling. But it's not going to, I mean, observing in the visible will not tell you anything about the CO or the CO2, or just because there are no features there, right? Yeah, but you can have information about the star itself, so that's good. There's a question over there. Microphone. Over there. Thank you. It's more of a comment than a question, actually, regarding the imprint of activity. One way to definitively disentangle this is to go to high resolution. You start observing with the shadow spectrographs, and then the signal that you get from the activity and from the planet occupy completely different spaces in your cross-correlation map. So I think we need to put a shadow spectrograph on James Webb. That will solve all our problems. I will second that proposal. Yeah. No, yeah, agreed. I mean, the point is that if you go to high enough resolution, then the lines are separated. The lines from coming from different molecules, and those coming from the star. And there's also a Doppler shift that allows you to separate those lines. This has been done from the ground on giant planets, and this is probably the most exciting perspective for the ELTs, the extremely large telescopes. The way they will observe the atmosphere of planets is through high resolution spectroscopy, probably. Yeah, it's a good comment. Thanks. Okay, there are no more questions. We thank the shelter.
Okay, so we go to the next talk is by Maria Paula Ronco. Is disk evolution and planet formation around intermediate mass star the first steps towards understanding white dwarf pollution? A long title. Ahora sí. Buenos días a todos y todas. Antes que nada, quiero darles las gracias al Comité Científico por haberme invitado a dar esta charla. Es un honor para mí estar acá. Yo hoy les voy a hablar un poco sobre un trabajo que venimos desarrollando con algunos colegas desde el año pasado, pero que es más parte de un proyecto a largo plazo que queremos estudiar y atacar de diferentes maneras, y que tiene que ver con estudiar cómo se forman los planetas alrededor de estrellas de masa intermedia y tratar de entender cómo eso está vinculado o no con la potencial contaminación de enanas blancas. Bueno, como ya más o menos contó Rodrigo y Yami un poquito al principio, ¿por qué queremos estudiar formación y evolución planetaria? ¿Cuál es la motivación para hacerlo? Bueno, la motivación tiene que ver con la gran diversidad de exoplanetas y sistemas planetarios, arquitecturas planetarias que somos capaces de observar desde los años 90, gracias a la gran diversidad de instrumentos en tierra, en telescopios en el espacio que tenemos hoy por hoy, y que además de detectar hoy por hoy nos permiten caracterizar muchos de estos objetos. Y lo que es importante para poder entender esas arquitecturas planetarias es poder linkear de la mejor manera posible todas las etapas de la formación y evolución planetaria de un sistema de principio a fin. Entonces comencemos un poco hablando sobre cómo se forman los planetas. Sabemos que la formación planetaria es un proceso natural, un resultado natural del proceso de la formación estelar. Las estrellas se forman en grandes nubes moleculares, donde por determinados motivos ciertas regiones de estas nubes forman grumos, colapsan gravitatoriamente sobre sí mismas y dan lugar a la formación de una protoestrella. Como consecuencia de esa formación, y porque hay que conservar el momento angular, se forma un disco de gas y polvo alrededor de esa protoestrella. Esos discos tienen edades variadas, y las observaciones en general lo que nos dicen es que no se observan estrellas con discos más viejas que unos 10 millones de años aproximadamente. Eso es algo que puede verse aquí en esta gráfica, en este decaimiento aquí. Y estas edades son fundamentales, son muy importantes porque restringen los procesos de formación planetaria, principalmente la formación de planetas gigantes gaseosos, que de formarse tienen que hacerlo en estas escalas de tiempo mientras todavía hay gas en el disco protoplanetario. ¿Cuáles son los procesos que explican la evolución de estos discos? Bueno, hay diversos procesos, muchos no están muy bien estudiados aún, pero en general en la comunidad está bastante aceptado que la acreción viscosa y la fotoevaporación son fenómenos que cuando se modelan juntos son capaces de explicar bastante bien las escalas de tiempo de disipación de estos discos, y esto anda más o menos, y además también son capaces de reproducir algunas de las estructuras que vemos en estos discos protoplanetarios. Por ejemplo, en discos de clase 2, esa clasificación la debemos a las distribuciones espectrales de energía, donde podemos ver discos completos, discos de pretransición o discos transicionales que presentan grandes cavidades. Y estos mecanismos funcionan de la siguiente manera. Inicialmente actúa primero la acreción viscosa, ahí parte del material del disco está cayendo a la estrella central. Una vez que la fotoevaporación se hace efectiva, es capaz de abrir una brecha en el disco de gas, separar al disco en dos partes. La parte interna del disco cae rápido a la estrella central, y la parte externa del disco termina disipándose por fotoevaporación directa, ¿sí? Estos procesos de fotoevaporación no son más que vientos por parte de la estrella central que está emitiendo fotones energéticos en X, en el V, que calientan la superficie del disco, y cuando más allá de una cierta distancia la energía térmica es mayor a la energía gravitatoria del disco, este material se desliga y fluye como un viento. Este tipo de evolución es la típica evolución inside out, conocida y que reproduce estas estructuras.
Con respecto a la componente sólida, el polvo en el disco se asienta rápidamente al plano medio en una escala de tiempo corta. Este polvo es capaz de crecer, de coagularse, de fragmentar, de migrar hacia la estrella central. En este proceso crece, forma pebbles, objetos con tamaños del orden del centímetro, que pueden acumularse en ciertas regiones donde se forman máximos de presión, y cuando se acumulan pueden formar de manera espontánea objetos llamados planetesimales, que ya tienen tamaños del orden del kilómetro. Estos planetesimales continúan creciendo, forman los núcleos de los planetas gigantes gaseosos, que van a formar estos planetas mediante el mecanismo de Cora-Accretion, que es el modelo estándar que mejor reproduce toda la diversidad de exoplanetas que existen. Estos núcleos entonces van a continuar creciendo, acretando pebbles o planetesimales, hasta que alcanzan una masa crítica, más allá de la cual comienzan a acretar grandes cantidades de gas de forma muy rápida hasta que forman estos planetas gigantes con grandes envolturas. Todos estos planetas que están creciendo y formándose están interactuando con el disco de gas, por ende también sufren diversos procesos de interacción, diversos procesos de migración planetaria dependiendo de la masa que tengan. Ahora bien, cuando el disco de gas se dispersa, ¿sí? Ya no tenemos un material que amortigüe las excentricidades e inclinaciones de los embriones o planetesimales que quedaron remanentes de la etapa anterior, y en esta etapa priman las colisiones gigantes. Es en esta etapa donde terminan en general de formarse los planetas de tipo rocoso, como los planetas de nuestro sistema solar, en escalas de tiempo de unos 100 a 200 millones de años aproximadamente. Y por un montón de tiempo, porque esta es la etapa más larga de la vida de un sistema planetario, pueden ocurrir un montón, diversos mecanismos dinámicos, que son los que van a terminar de darle forma a ese sistema planetario. Tabaré nos va a hablar después, más tarde, sobre las resonancias orbitales, que es uno de esos mecanismos. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que terminan estas colisiones, después de ciertos tiempos, el sistema planetario puede adquirir una cierta estabilidad dinámica y permanecer de esa manera por mucho tiempo. Sin embargo, las estrellas que alojan estos planetas son en general estrellas de baja masa o a lo sumo de masa intermedia, que van a terminar su vida indefectiblemente como estrellas enanas blancas. Entonces van a atravesar todos estos procesos de evolución estelar. Primero van a alcanzar la etapa de gigante roja y la AGB, van a expandirse, van a perder masa. Los planetas que están a su alrededor entonces van a sufrir las consecuencias de esa evolución estelar. Los planetas que se encuentran cerca de la estrella van a terminar cayendo a la estrella. Los planetas que en general tienen semiejes mayores a 10 unidades astronómicas van a lograr sobrevivir a estas etapas. Los planetas o cuerpos menores que se encuentren en una región intermedia van a tener un destino más incierto, va a depender de cómo sea esa competencia entre la expansión adiabática de sus órbitas y el decaimiento orbital debido a las fuertes mareas, porque cuando las estrellas se vuelven convectivas, las mareas estelares se vuelven importantes. Lo importante es que todos estos planetas que están aquí probablemente sobrevivan a la etapa de la evolución estelar hasta que la estrella se transforme en una enana blanca. Y lo que nosotros sabemos de esta etapa es que aproximadamente el 30% de las enanas blancas conocidas presenta líneas de absorción de metales en sus atmósferas. Y el origen más plausible para poder explicar estas líneas es origen de material planetario, que por algún motivo logró sobrevivir a las etapas de la evolución estelar, logró, mediante algún mecanismo dinámico, acercarse mucho a la estrella, a la enana blanca. Esa estrella puede romper ese objeto, puede ser un planetesimal, un asteroide o un planeta, puede formar discos de escombros y la enana blanca puede acretar material de ese disco. Hoy por hoy existe ya un montón de evidencia observacional que justifica esta idea. Existen planetas encontrados alrededor de enanas blancas, un potencial planeta fotoevaporándose alrededor de una estrella, de una enana blanca caliente aún, discos de escombros alrededor de estos objetos. Y lo que es interesante es que esta es la primera vez que tenemos evidencia concreta de la composición química del material rocoso que alguna vez formó planetas, y esto nos ayuda eventualmente a restringir mejor los modelos de formación planetaria. ¿Pero qué tiene que ver esto con las estrellas de masa intermedia y la contaminación, que es de lo que quería hablar al principio?
Bueno, la idea es que la distribución de masas conocidas para enanas blancas alcanza un máximo en aproximadamente 0,55, 0,6 masas solares. Y por otro lado, lo que sabemos es que la relación inicial final de masa nos dice que las estrellas enanas blancas que tienen aproximadamente esa masa, tuvieron que haber surgido de progenitoras con masas en un rango estelar entre 1,5 y 3 masas solares. Esto básicamente lo que nos está diciendo es que la formación planetaria en este rango de masas tiene que ser eficiente, ¿sí? Por otro lado, existen estudios de velocidades radiales, campañas de velocidades radiales alrededor de estrellas gigantes que intentan determinar la tasa de ocurrencia de planetas gigantes, y lo que se encuentra es que hay un máximo en la tasa de ocurrencia, alrededor de 1,7, 2 masas solares, pero en este mismo rango de masas, ¿sí? Entre 1 y 3 masas solares. Esto también nos está hablando de que la formación planetaria alrededor de estrellas de 1,5 a 3 masas solares tiene que ser eficiente, ¿sí? Lo que capaz es un poco más difícil de explicar es por qué ese crecimiento y por qué el decaimiento en esa tasa de ocurrencia. Ese crecimiento puede estar vinculado a que estrellas más masivas alojan planetas más masivos, estos son resultados observacionales y teóricos comprobados, y también puede tener que ver con una conexión con los discos protoplanetarios que forman estas estrellas, porque estrellas más masivas tienen discos más masivos, ¿sí? Y por ende pueden tener más material sólido disponible para formar planetas. La pregunta con respecto a por qué este decrecimiento, esa es un poco más difícil de responder. Una posibilidad está vinculada a que observacionalmente sabemos que en general los discos alrededor de estrellas con masas mayores a las 2 masas solares tienen edades más cortas, y esto puede estar asociado a un proceso de fotoevaporación más fuerte alrededor de esas estrellas, y eso puede eventualmente inhibir los procesos de formación planetaria. O no, puede ser que en realidad estas estrellas que hay que tener en cuenta son estrellas evolucionadas, y los planetas que se encuentran en general se encuentran más allá de una unidad astronómica. Este tipo de estrellas tienen falta de planetas en las regiones internas, y eso eventualmente también puede tener que ver con que estas estrellas ya se han tragado a esos planetas que podrían haberse formado antes. En definitiva, si todo eso tiene que ver con la evolución del disco protoplanetario en donde se forman estos planetas, eso es lo que hay que estudiar primero, ¿sí? Si queremos entender cómo se forman los planetas alrededor de estrellas de masa intermedia entre 1,5 y 3 masas solares, primero necesitamos entender cómo evolucionan los discos en los cuales esos planetas se forman. Entonces, si por ejemplo uno asume que la evolución de un disco protoplanetario se rige por los procesos de acreción viscosa y fotoevaporación, una manera de estudiar ese fenómeno es resolviendo una ecuación de difusión, donde aquí la viscosidad está parametrizada por un parámetro alfa según Yakura y Sunyaev, y estas son las tasas de fotoevaporación del disco, que dependen fuertemente de cómo son la luminosidad en el EUV, en X y en FAR UV de la estrella central. En general, los estudios que se basan o han hecho, digamos, que estudian la evolución de discos protoplanetarios alrededor de estrellas de baja masa o de masa intermedia, consideran que estas luminosidades y por ende estas tasas de fotoevaporación se mantienen constantes en el tiempo, ¿sí? Sin embargo, esto puede no ser así. Kunitomo en el 2021 fue el primero que incluyó por primera vez los efectos de la evolución estelar en modelos que computan la evolución de discos protoplanetarios alrededor de estrellas de masa intermedia. Aquí lo que vemos es un diagrama HR, donde vemos tracks evolutivos de masas estelares de 0,5 a 5 masas solares, y aquí mostramos unas isócronas de a 1 y a 10 millones de años. Y lo que ocurre aquí es que las estrellas más masivas sufren un aumento en la temperatura efectiva y también sufren cambios en la estructura estelar. Pasan de ser completamente convectivas a ser radiativas. Y estos efectos en la evolución estelar van a afectar a las tasas de fotoevaporación, que afectan a su vez a la evolución del disco protoplanetario. Entonces, en este trabajo lo que hicieron, Kunitomo y colaboradores lo que hicieron fue resolver la ecuación de difusión para estudiar cómo cambia la densidad superficial de gas de un disco protoplanetario que evoluciona por acreción viscosa y fotoevaporación.
pero donde ahora las tasas de fotoevaporación que se consideran cambian con el tiempo debido a los procesos de la evolución estelar. Y además computan las luminosidades XUV con distintos modelos. Lo que ellos encuentran y que podemos ver en esta gráfica son las tasas de fotoevaporación y de acreción en función del tiempo para un disco que evoluciona alrededor de una estrella de 3 masas solares o alrededor de una estrella de 1 masa solar. Aquí vemos cómo la tasa de fotoevaporación de rayos X domina frente a la tasa de fotoevaporación far UV, pero en una escala de tiempo de aproximadamente menor a 1 millón de años, que es una escala de tiempo acorde a las escalas de tiempo típicas o de disipación de los discos protoplanetarios. Hay un cambio significativo en esa tasa disminuye debido a que la estrella se vuelve radiativa, y hay un aumento significativo en la tasa far UV debido a que hay un aumento en la temperatura efectiva en la estrella. Entonces, eso no ocurre para una estrella de 1 masa solar en donde la tasa de fotoevaporación por rayos X se mantiene prácticamente constante. Entonces, otro resultado importante que ellos están encontrando es que las escalas de tiempo de disipación de los discos disminuyen con la edad, con la masa estelar, pero sin embargo encuentran que la evolución de la densidad superficial de los discos es la típica, la inside out, como describimos previamente. Pero el tema es que en este trabajo Kunitomo solo consideró discos masivos y discos altamente viscosos. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer con la idea de mejorar los modelos de evolución de disco para poder estudiar en un futuro formación planetaria alrededor de estas estrellas fue mejorar el modelo de disco y mejorar la cantidad de parámetros considerados para hacer este estudio. Nosotros contamos con un código de formación planetaria, un D más un D, es un código que computa no solamente la evolución del disco de gas más la evolución del disco de sólidos, sino también los procesos de formación planetaria, pero por ahora solo los quedamos con la componente gaseosa. Resolvemos la ecuación de difusión, como lo hicieron en el trabajo que mencioné anteriormente, incluyendo los efectos de la evolución estelar y mejorando el modelo, porque al computar la estructura vertical del disco tenemos datos mucho más precisos sobre la termodinámica del disco, sobre las cantidades como la temperatura, la presión, que varían en el tiempo. Y además consideramos discos con masas bajas, masas intermedias y discos masivos, así como también viscosidades bajas, intermedias y discos altamente viscosos. Entonces, haciendo estas simulaciones, estos modelos, nuestros resultados muestran que, a diferencia de Kunitomo, nosotros sí estamos encontrando un cambio significativo en la forma en la que evolucionan los discos. Si bien discos protoplanetarios alrededor de estrellas de 1, 1.5 masas solares evolucionan de adentro hacia afuera, como los casos típicos que mencionaba anteriormente, las estrellas más masivas evolucionan de afuera hacia adentro los discos. Esto tiene que ver con los efectos de la evolución estelar, donde la luminosidad y la fotoevaporación far UV afecta mucho más fuerte en las zonas externas que en las zonas internas, y lo que queda es un disco remanente que evoluciona pura y exclusivamente por acreción viscosa. Es importante mencionar que igualmente esta transición que estamos encontrando es mucho menos evidente en los casos que consideró Kunitomo, y creemos que por eso ellos no lo detectaron. En el interín, entre el caso extremo de evolución de adentro hacia afuera y de evolución de afuera hacia adentro, encontramos otros casos que vale la pena mencionar. Uno tiene que ver con que la evolución es más homogénea. Una vez que se abre el gap en el disco de gas y se separa la componente interna y externa, ambas evolucionan de la misma manera, en las mismas escalas de tiempo. Y tenemos un caso distintivo que decidimos llamar Revenant Disk Evolution, que es este caso que está aquí, que es distintivo por la forma en la que evoluciona. Este disco evoluciona de la siguiente manera. Comienza la evolución donde la acreción viscosa es la predominante hasta que la fotoevaporación abre un gap en el disco de gas. En ese momento la tasa de fotoevaporación far UV comienza a decrecer, y la tasa de fotoevaporación por far UV todavía no es lo suficientemente alta. En ese momento, como ninguna de las dos tasas de fotoevaporación son capaces de remover masa de la región del gap, la acreción viscosa, la evolución viscosa del disco rellena el disco, lo transforma nuevamente en un disco primordial que continúa evolucionando en el tiempo hasta abrirse otro gap más tarde y en una región un poco más lejos del disco, ya por fotoevaporación far UV
que aumenta significativamente. Este disco en particular y ese evento de que el disco se abre el gap, se reforma y vuelve a evolucionar, enlentece aumenta la edad de vida del disco, y ese aumento en la edad de la vida del disco puede eventualmente favorecer los procesos de formación planetaria. También podemos mostrar que encontramos resultados similares a los resultados encontrados por Kunitomo y por trabajos previos, donde la escala de tiempo de disipación de los discos disminuye con la masa central de la estrella, pero no estamos encontrando eso para los casos en los que los discos son altamente viscosos. Y entonces esta también es una característica distintiva y que puede eventualmente colaborar con los procesos de formación planetaria. Por último, y para no seguir extendiéndome, queremos rápidamente entender cuáles son los efectos de la evolución de estos discos sobre los procesos de formación planetaria, y a veces, más allá de entender o de pensar en la edad completa, la edad final del disco, es más importante pensar en cuál es el tiempo en el que se abre el gap. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo en el que se abre el gap? ¿Por qué? Porque ese tiempo, si es un tiempo corto, ¿sí? Justamente lo que hace es separar al disco en dos y evitar que corta el flujo de pebbles de las zonas externas del disco hacia las zonas internas, y eso puede inhibir los procesos de formación planetaria en las zonas internas, la formación de núcleos masivos, ¿sí? Y también puede eventualmente favorecer la formación de planetas gigantes en los máximos, en el máximo de presión que se forma en el disco externo, en el borde interno. También hay otro problema que hay que incorporar y estudiar, que es que la rápida migración de la velocidad de los planetesimales, del polvo, o sea, la velocidad aumenta con la luminosidad de la estrella y con la masa estelar, entonces los efectos de la evolución estelar van a afectar a esta velocidad de drift. Aquí vemos en esta gráfica cómo la velocidad de drift aumenta significativamente para una estrella de 3 masas solares, y estos puntitos que están acá están denotando el tiempo de apertura del gap. Entonces vemos que estas velocidades de drift afectan antes de que ese gap se abra, y por ende el material puede fluir rápidamente hacia las zonas internas del disco y puede perderse. Por último, les menciono rápidamente que ahora estamos haciendo un estudio incorporando la evolución del disco de polvo a la evolución del disco de gas. Todavía no incluimos formación planetaria, pero esto, por ejemplo, en un Revenant disk, justamente lo que hace es que al abrirse el gap se corta el flujo de pebbles provenientes de la zona interna, pero cuando el disco se reformula y se rearma, ¿sí? Toda la parte externa de las pebbles pueden fluir hacia las zonas internas, y ahí sí favorecer los procesos de formación planetaria que en casos previos podrían haberse limitado. Así que bueno, los dejo aquí porque me quedé corta de tiempo. Los dejo con algunas conclusiones. La evolución estelar juega un papel muy importante en la formación y evolución de los discos alrededor de estrellas de masa intermedia. Las escalas de tiempo de vida igualmente son lo suficientemente largas como para poder formar planetas gigantes, en eso estamos trabajando. Y el objetivo final y, digamos, a futuro de todo esto es, una vez que estudiemos y veamos cómo es esa población de planetas gigantes alrededor de estrellas de masa intermedia, poder estudiar esos sistemas planetarios a largo plazo mediante, por ejemplo, simulaciones de necuerpos, y ver qué es lo que puede ocurrir cuando la estrella evoluciona a enana blanca. Y bueno, los dejo porque Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Hola. Sí, tengo una curiosidad con las últimas láminas. La población la distribución de tamaños de polvo que vas a usar, considera dos poblaciones, una en la mitad y otra en la superficie del disco, o cómo piensas incorporar esa parte de población de granos de polvo. La población, cuando nosotros trabajamos con el polvo, en realidad consideramos que el polvo representa un cierto porcentaje del disco de gas. En general la relación es un 1%. El disco de polvo es un 1%, y el perfil inicial es un perfil similar al del disco de gas inicial.
La diferencia en particular es que podemos considerar que el polvo que se encuentra por detrás de lo que consideramos o que llamamos la línea de hielo tiene una composición diferente al polvo en la zona interna, por ejemplo. No sé si respondo a su pregunta. Ah, perdón. No, perdón. Inicialmente el polvo es polvo de tamaño micrométrico, perdón. Inicialmente el polvo es todo polvo de tamaño micrométrico, pero nuestro modelo es capaz de computar el crecimiento de ese polvo mediante prescripciones analíticas que surgen de simulaciones hidrodinámicas. Entonces, ese polvo, a medida que pasa el tiempo, es capaz de crecer, de coagular, también de fragmentarse y de ir evolucionando en el Es tiempo. autoconsistente entonces. Autoconsistente. Sí, entonces. exacto. Hola, Paula. Hola, Matías. Muy buena charla. Gracias. Tengo un comentario, pues los resultados de Wolstoff et al. 2021 muestran básicamente planetas descubiertos dentro de 1, 2, 3 unidades astronómicas máximo. Hay muchos de estos sistemas además que tienen linear trend en las velocidades radiales de muchos años, posiblemente hay otros planetas más allá. De hecho, ahora hay muchos surveys, por ejemplo, con Sphere, que están tratando de buscar planetas masivos, digamos, 10 unidades astronómicas alrededor de estrellas de 2,5 masas solares. ¿Puedes comentar al respecto? Porque creo que ahí hay una población que está un poco desaparecida. Y lo otro que quería comentar, que sigue habiendo una pequeña discrepancia con algunos estudios que se han hecho con estrellas ¿cómo se dice? Early type, A-type stars, en la main sequence, que no encuentran básicamente planetas gigantes. Entonces, ahí hay una tensión en lo que se encuentra con las gigantes. Claro, sí, entiendo que eso se debe, entiendo que eso último que mencionas, Matías, se debe principalmente a las complicaciones, ¿no? A los bias observacionales que tiene detectar exoplanetas alrededor de estrellas de masas más altas en secuencia principal, ¿no? Que presentan en parte, pocas sí. líneas. Claro, ¿no? En parte, pero no totalmente. O sea, perfecto. ellos corrigen por ese efecto, de hecho. Claro. Ese es un punto. Pero si puedes comentar sobre los más no, masivos. digamos, no me animo a decir todavía cuáles van a ser, ni dónde van a estar los planetas que vamos a lograr formar. Lo ideal sería lograr formar planetas en las zonas externas, porque esos son justamente los que van a sobrevivir a la etapa de la evolución estelar, y esos son los que necesitamos que sobrevivan para después poder explicar los procesos de contaminación de estrellas enanas blancas. Si formamos muchos planetas en la zona interna va a ser un problema, porque eventualmente nada, se los va a tragar la estrella central. No sé si me faltaba algo al principio, pero no recuerdo qué. No, sí. Ok, perfecto. Está bien, gracias. Primero, excelente plática, muchas gracias. No, gracias. Tenía una duda, porque estos modelos están principalmente ahorita o están orientados como a estrellas intermedias, ¿verdad? Pero, ¿sabes si se podría utilizar también para estrellas menos masivas, como tipo Tetauri? ¿Los modelos de disco? Ah, los que está ahorita implementando ya. Sí, ok. sí, claramente, sí. Sí. De hecho, la gran mayoría de los trabajos apuntan a estudiar cómo evolucionan los discos alrededor de estrellas de más baja masa, Ajá. porque son las estrellas que más cantidad de planetas alojan y que conocemos, ¿no? Sí. Pero sí, el modelo se puede aplicar a estrellas de todo tipo. Y una rapidita, ¿qué inputs le está dando a los modelos? ¿Qué inputs de entrada le está dando a los modelos en este caso? Los inputs en el modelo son las masas, la masa inicial del disco, la masa inicial de la estrella. Estamos utilizando en este caso las luminosidades EUV, far UV y de rayos X que computaron en el trabajo que comenté, el trabajo de Kunitomo, porque ellos usaron modelos de evolución estelar y modelos de atmósferas para computar esas luminosidades, que son las que afectan las tasas de fotoevaporación de nuestros discos cuando la estrella evoluciona. Si no, en general, esas tasas se mantienen o se consideran constantes en el tiempo. Para estrellas de baja masa, eso no es un problema porque la estrella no sufre cambios significativos en una escala de tiempo acorde a la vida de un disco protoplanetario, pero... Muchas gracias. No, por favor.
No tiene más preguntas. Vamos a agradecer. Próxima charla é de Tabaré Galhardo, Orbital Resonances in Planetary Systems. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por asistir a esta tercera clase de este curso intensivo de exoplanetas. Ya vimos la parte de formación planetaria, la parte de descubrimiento y caracterización de los planetas y de sus atmósferas. Ahora vamos a ver la parte de dinámica. Y antes de continuar, también quiero agradecer, como Paula, al comité científico por elegir esta charla como plenaria. El hecho de que yo sea el comité organizador local no tiene nada que ver, eso ya lo comprobé, no hay nada ilegal en eso. Bien, entonces los sistemas planetarios ya están formados, están cada planeta en su órbita, y esas órbitas tienen ciertos parámetros que lo caracterizan, como por ejemplo los ángulos que ubican esas órbitas en el espacio, como son la longitud del nodo y la longitud del perihelio o el argumento del perihelio, que indica el eje de la cónica, como está ubicado en el espacio. Y esos ángulos varían con el tiempo por las perturbaciones mutuas. Entonces, los sistemas planetarios que son estables presentan ciertas características, ciertas frecuencias que son propias, se llaman frecuencias fundamentales, que caracterizan justamente los sistemas estables. Cuando los sistemas planetarios no son estables, esas frecuencias no existen o varían con el tiempo. Cuando ocurre una comensurabilidad entre esas frecuencias, por ejemplo, la frecuencia del nodo con un planeta y otro planeta, ahí tenemos, por ejemplo, que una es el doble que la otra o que son iguales, ahí tenemos lo que llamamos una frecuencia secular, y cuando ocurre eso, generalmente pasa algo importante en los sistemas planetarios. Las excentricidades crecen o las inclinaciones, y la dinámica cambia muchísimo. Nosotros en realidad vamos a referirnos a otro tipo de resonancia que tiene que ver con otra frecuencia mucho más obvia, que es la orbital, es decir, el período orbital del planeta en torno a la estrella, o lo que también llamamos como movimiento medio, que es la velocidad angular media, que tiene directa relación o inversa con el período. Bien, y después está la posibilidad de estudiar el caso de un asteroide en resonancia con un planeta, o si no, la resonancia propia entre dos planetas. Y eso es lo que vamos a ver en esta charla, cuando los planetas tienen sus períodos de tal manera que son conmensurables, o sea que existe una relación simple entre los períodos o entre los movimientos medios o sus velocidades angulares medias. Acá tenemos entonces un par de planetas con órbitas arbitrarias, con cualquier inclinación y excentricidad, y vamos a suponer que están en una resonancia, o sea que sus movimientos medios son conmensurables de esa manera, cumplen esta relación. Cada uno y cada dos son dos enteros pequeños, 2, 3, etc. Normalmente es lo esperable que el número que multiplica al movimiento medio del primer planeta es menor porque se mueve más rápido. Entonces, para lograr que esto sea 0, es necesario que el primer número sea menor que el segundo, ¿no? Acá tendríamos la resonancia 2-3 o 3-2, como quieran decirle. Ahora, si nosotros, en vez de observar la evolución en el tiempo, esto lo podemos hacer en una integración numérica de las ecuaciones exactas de movimiento y ver cómo evoluciona el movimiento, la combinación de movimientos medios de estos dos planetas. En vez de ver eso, que debería estar oscilando en torno de 0 para decir que estamos en una resonancia, si integramos esto, entonces lo que tenemos es el ángulo crítico. El ángulo crítico, en vez de marcarme la relación entre los movimientos medios, me dice la relación entre las posiciones orbitales, que es algo mucho más sensible para detectar la sincronía que la relación entre los movimientos medios. Bueno, acá tenemos el caso de un sistema en donde el ángulo crítico que es la relación entre las posiciones angulares, se mantiene oscilando en torno a un cierto valor. Esto es lo que caracteriza una resonancia planetaria. ¿Por qué existen las resonancias? Bueno, acá tenemos un cálculo para una serie de asteroides ficticios al cual le vamos cambiando el semieje y vamos calculando el efecto acumulativo de Júpiter sobre el semieje
¿Qué pasó acá? Sobre el semieje del asteroide. ¿Fui yo? Es el efecto acumulativo de Júpiter, ¿no? O sea, estamos calculando la variación en el semieje orbital. Estos asteroides, Júpiter está en 5, el Sol está, bueno, en 0. Este asteroide, por ejemplo, tendría 2,3 unidades astronómicas de semieje. Y aparentemente no hay ningún efecto de Júpiter sobre el semieje del asteroide. Pero a medida que nos vamos acercando acá, cuando estamos cerca de 2,5, a la izquierda, vemos que el semieje del asteroide sufre una variación positiva. Y cuando estamos a la derecha, sufre una variación negativa. Entonces lo que va a pasar con este asteroide es que cuando llega acá, pasa para la derecha y luego pasa para la izquierda y luego para la derecha y así sucesivamente. Entonces el semieje queda oscilando en torno de un valor de equilibrio. Y es lo que vemos acá en esta gráfica. No solo el semieje oscila, sino también todos los demás ángulos, incluyendo el ángulo crítico. Entonces la resonancia es una especie de vibración que hace que la órbita esté vibrando continuamente y eso le ofrece cierta resistencia a otras posibles perturbaciones, ¿no? Porque está sometida a una especie de modo forzado que la domina. Pero también las resonancias tienen un cierto ancho, o sea, la resonancia no ocurre en un valor definido del semieje, sino que hay un cierto rango de semiejes en los que podemos observar la resonancia. Por ejemplo, acá tenemos un mapa dinámico que se construye, esto es aplicado a un sistema extrasolar determinado. Lo que hacemos es variar, tomamos una grilla de muchas condiciones iniciales de semiejes y de excentricidades, y cada píxel representa una integración numérica por algunos cientos de periodos orbitales o miles, y lo que graficamos en la escala de colores es cómo varió el semieje de ese planeta test o de esa partícula. Entonces, si varía mucho, lo pintamos de amarillo, y si varía poco, de azul. Y se forman estas estructuras que corresponden justamente a resonancias. O sea, lo que estamos viendo en estas formas triangulares son justamente los dominios de las resonancias. Entonces, si yo tiro un planeta ahí, es muy probable que caiga en una resonancia. O sea, las resonancias no son cosas raras, sino que ocupan un espacio bastante importante en este espacio de fase. Y si observamos la relación de periodos orbitales de planetas contiguos en los sistemas planetarios, vemos, o sea, dividimos el periodo orbital del planeta de afuera dividido del periodo orbital del planeta de adentro, y si tenemos varios planetas, bueno, hacemos toda una cadena, y luego graficamos esos resultados, vemos que las relaciones entre los periodos, bueno, pueden ser cualquier cosa, pero hay unos ciertos valores preferidos, como la resonancia 3,2 o la resonancia 2,1, o sea que el periodo orbital del de afuera es el doble del de adentro, ¿no? Quiere decir de que hay unos cuantos sistemas extrasolares que están en resonancia. O sea que esto existe. Y si no, le preguntan a Carolina Charlambú, que tiene varios trabajos sobre eso, y un póster por ahí afuera. Y si dividimos a los sistemas planetarios entre aquellos que tienen planetas masivos y aquellos que no tienen planetas masivos, o sea, tipo Tierra, vamos a ver que entre los sistemas planetarios donde hay planetas masivos, la presencia de resonancias es más notoria. Entonces, la dinámica resonante, primero, no es un efecto instantáneo, como podría ser, por ejemplo, el encuentro de un planeta con otro planeta, sino que es un efecto cumulativo, que se va acumulando con el tiempo y al cabo de cierto tiempo uno ve el efecto de esa resonancia. Es debido a la sincronía entre las perturbaciones mutuas de los planetas, hace que las órbitas de los dos planetas oscilen, es lo que llamamos libraciones. Eso provee cierta estabilidad frente a otros perturbadores posibles, y la evolución a largo plazo de los sistemas resonantes es completamente diferente de la evolución a largo plazo de los sistemas no resonantes. Y esto es un campo en que todavía no está muy bien estudiado porque se conoce muy bien el caso plano, que es el más fácil de estudiar, pero el espacial está muy mal estudiado. ¿Por qué son tan comunes las resonancias? Bueno, porque los semiejes de los planetas no están fijos, sino que cambian con el tiempo. Y hay muchas razones para eso. Acabamos de ver que existen razones cosmogónicas que me dicen que los planetas en sus primeras etapas migran en sus órbitas, o sea, sus semiejes en general disminuyen, pero también podrían aumentar. Están los efectos de marea con la estrella, que hacen que el semieje disminuya, y los efectos post-secuencia principal, cuando la estrella empieza a perder masa y entonces los planetas se van hacia afuera. Todo eso hace que los semiejes de los planetas cambien y eventualmente pueden pasar por una relación de comensurabilidad
y entrar en una resonancia. Y las resonancias por lo general tienen la particularidad de que atrapan al sistema y a medida que el sistema evoluciona en la resonancia. Y por lo menos por un tiempo quedan atrapados en resonancia. Y tenemos estas cosas raras que son las cadenas resonantes. Este es el caso más típico. Es un trencito de resonancias, ¿no? Están todos los planetas en resonancias mutuas, pero se da para excentricidades muy bajas, para masas planetarias muy bajas también, y todos muy pegaditos a la estrella. Evidentemente hay un efecto de marea muy importante que genera un poco esta situación. Y lo que se ha observado es que hay un cierto corrimiento de estos planetas del valor exacto de la resonancia, o sea, eso es lo que se conoce como el offset. En esta gráfica tenemos un mapa dinámico de fondo, arbitrario, o sea, que tomamos partículas, las integramos y calculamos la variación del semieje de los planetas en caso de tripletes. O sea, estamos tomando 3 planetas. Para hacer el mapa son planetas arbitrarios, pero son tripletes, o sea, uno atrás de otro, y calculamos, hacemos variar la relación de movimientos medios o de periodos del primero y el segundo, y del segundo y el tercero. Y encontramos que para ciertas columnas o ciertas líneas horizontales ocurre que tenemos variaciones grandes de los semiejes, que son estas líneas blancas, verticales o horizontales, que me están indicando que hay un par de planetas que están en resonancia. Cuando estoy en por ejemplo, cada punto negro implica un triplete. Cada punto negro no es un planeta, sino que es un sistema de 3 planetas. Este punto negro que está acá significa que son datos observacionales, tenemos un sistema de 3 planetas en donde el primero y el segundo están en la resonancia 4,3, pero el segundo y el tercero no están en ninguna resonancia. Pero también tenemos estos otros que están en los puntos de cruce, por ejemplo, este que está acá, que me dice que el primero y el segundo están en la resonancia 4,3 y el segundo y el tercero están en la 3,2. O sea que esas son las famosas cadenas resonantes. Pero lo que se observa en las cadenas resonantes, y esto se lo preguntan a Carolina después, es que en realidad la mayoría no están exactamente en el cruce, sino que están formando unos trencitos, están lejos, están separados del lugar exacto de la resonancia, y además no están en cualquier lugar, sino formando como unas líneas, y esas líneas corresponden a otro tipo de resonancias mucho más complicadas, que no pregunten porque realmente son complicadas, que son las resonancias de 3 planetas. No existe resonancia, por ejemplo, en este triplete no existe resonancia entre el primero y el segundo, y entre el segundo y el tercero, pero los 3 sí están en una resonancia. Bueno, y un sistema muy famoso que es cuasi resonante es el sistema solar, porque los planetas gigantes están muy próximos de estas resonancias que están puestas ahí, y nos preguntamos por qué no es exactamente resonante, por qué es cuasi resonante, por qué está tan cerca, ¿no? Y eso lo empezó a contestar Tatiana Michenko y Ferraz Melo hace unos cuantos años. Lo que hicieron fue variar a Júpiter en su semieje y en su excentricidad, y en cada punto de esta grilla calcularon la caoticidad del sistema generado. La estrella representa la posición actual de Júpiter. Está en una zona blanca, quiere decir que es estable. Pero las zonas negras son caóticas y las grises, bueno, más o menos. Lo que encontraron es que muy cerca de la posición actual de Júpiter, con este semieje y esta excentricidad, hay una zona negra. Y esta zona negra corresponde al caos generado por la resonancia 2,5 con Saturno. Si ustedes colocan, y esto lo pueden hacer en sus casas, pero no lo hagan sin la supervisión de un mecánico celeste, pueden colocar a Júpiter acá, en la zona negra, y lo que va a pasar es que alguien va a terminar mal. Por ejemplo, en este caso, esto es muy caótico, o sea que pueden lograr cualquier cosa. Urano fue eyectado del sistema. Y esto no es algo raro, sino que en realidad esto dio o contribuyó a la idea que vino posteriormente del famoso modelo de NISA, que nos dice que en algún momento el sistema planetario pasó por una resonancia y eso alteró la estructura del sistema planetario. Pero la peor parte, si ustedes ponen a Júpiter ahí en la zona negra, no la llevan los planetas gigantes, sino la lleva, por ejemplo, en este caso, Marte, porque tenemos que, bueno, las órbitas de los 3 planetas, Venus, Tierra y Marte, sufren grandes variaciones, y Marte termina impactando al Sol al cabo de 20 millones de años. O sea, si ustedes colocan el sistema solar en resonancia, se vuelve caótico. Pero también hay sistemas planetarios como este que está acá,
en donde si ustedes no ponen al sistema planetario en resonancia, el sistema se desbarata. O sea, es completamente al revés. Esto es un mapa dinámico que indica también caos, que las zonas verdes me dicen que son zonas regulares, estables, y las zonas rojas son zonas caóticas. Y el sistema planetario, si ustedes se fijan en la base de datos de Europlanet, van a encontrar de que el tercer planeta está por acá. Eso no puede ser porque sería inestable, pero si hacen un reproceso de los datos observacionales que existen en la base de datos, cosa que hizo Cristian Schiuponi, van a encontrar de que el planeta en realidad debería estar acá, y justo es una zona verde, y justo es dentro de una resonancia. Quiere decir de que este sistema planetario, si el planeta 2 y el 3 no estuvieran en resonancia, no podría existir. O sea, al revés de lo del sistema solar, ¿no? Bueno, tenemos, como les decía, un montón de trabajos en esta reunión que se refieren a este tipo de cosas, así que les pido que los consulten o consulten a sus autores. Y hasta ahora entonces lo que tenemos son un montón de preguntas. ¿Por qué se precisan resonancias para que los sistemas sean... Yo tengo batería para rato. Falta agua nomás. Bueno, aquí entonces ustedes ven las preguntas que tenemos. El papel de la resonancia de tres cuerpos es un problema muy actual. ¿Y cómo es la evolución dinámica a largo plazo de los sistemas resonantes? Y bueno, esto nos conduce a que estaría bueno tener un modelo general de las resonancias para poder estudiar muchas resonancias y sacar conclusiones. Y eso fue lo que hicimos. Por eso estoy acá. Hicimos este modelo en la pandemia con todos los cristianos que encontré en el Observatorio de Córdoba. Y este artículo resultó bastante útil. Con mucho temor lo hicimos, pero empezamos a ver que realmente funciona, sirve, da buenos resultados. Funciona para cualquier tipo de órbita, con cualquier excentricidad, cualquier inclinación. Claro, ustedes pueden siempre hacer un desarrollo analítico, pero eso está limitado o en inclinación, o en excentricidad, o a determinadas resonancias. Este modelo es válido para cualquier cosa y pueden calcular centenares de resonancias y es para no expertos. Basta saber dónde queda la tecla Enter. Lo que dice el modelo es, bueno, un montón de cosas, pero básicamente que si tenemos dos planetas que están en resonancia, ellos vibran con un mismo periodo, o sea, libran con un mismo periodo. El más chiquito va a oscilar con más amplitud que el más grande y otras cosas más. Acá tenemos lo que sería la aplicación de ese modelo al caso Júpiter y Saturno, que no es ninguna novedad porque como tienen baja excentricidad se pueden aplicar muchos métodos, pero me está diciendo el modelo que esta es la famosa resonancia, a la cual Saturno no está, o sea, está corrido un poquito, pero lo que me dice el modelo es que Saturno está por acá y que va a evolucionar en el tiempo hacia esta dirección, o sea, hacia la izquierda, y va a aumentar un poquito el semieje. Este sería el famoso ancho de la resonancia. Lo que sí me da el modelo es cómo sería la resonancia si la excentricidad de Saturno fuera diferente. Y yo de acá puedo ir a cualquier excentricidad de Saturno. Pero igual no interesa porque lo que estamos viendo es que el ancho de la resonancia crece a medida que yo aumento la excentricidad de ese pseudo Saturno. Saturno verdadero está acá, muy cerca de la resonancia, ¿no? Y lo que tenemos acá es un mapa dinámico, o sea, es la integración numérica de las ecuaciones exactas de movimiento, o sea que acá no hay ningún modelo analítico o semianalítico. Y más o menos, bueno, podemos compararlo con el modelo analítico y más o menos anda bastante bien. O sea, Saturno está también acá muy cerca de esta zona roja. Pero podemos aplicar el modelo a algo más divertido, como este exoplaneta, que es un exoplaneta que tiene una excentricidad de 0.815, muy pegado a la estrella, 5 masas de Júpiter y seguramente tiene unos efectos de marea terribles, que en todo caso después Adrián o aquella gente nos puede explicar un poco mejor. No hay ningún otro modelo capaz de calcular cómo serían las resonancias con este sistema, con este planeta. Bueno, y acá les muestro entonces lo que sería un atlas de esas resonancias. Cada una de estas zonas grises es una resonancia, las zonas oscuras son superposición de resonancias, o sea, caos. Y acá estaría la resonancia externa 1,2 con el planeta, acá estarían los suborbitales. Lo que me está diciendo el modelo es que podrían existir órbitas estables en la 1,2, en la resonancia 1,2, con este exoplaneta tan excéntrico, o también podrían existir órbitas estables con la misma órbita, o sea, el mismo semieje.
Pero para chequear eso, lo que vamos a hacer es un mapa dinámico en esta zona, en un zoom por acá. En esa región hacemos un mapa dinámico por acá, que me dice cómo es la dinámica integrando las ecuaciones exactas de movimiento, y efectivamente me dice que esta zona gris corresponde a una resonancia que es estable, de acuerdo a esto, y un mapa de caos me dice que toda esa resonancia es estable, toda esa región. Lo verde es estable, lo rojo es inestable, y al lado está rodeado de una región caótica debido a la superposición de resonancia. O sea que, bueno, el modelo anda muy bien y me permite hacer este tipo de predicciones. Igual yo puedo hacer una integración numérica de algo por acá, y aquí lo grafico. Esta es la integración numérica de las ecuaciones exactas de movimiento, y las curvas de nivel son las curvas de energía que tendrían estos hipotéticos planetas en resonancia con este planeta tan excéntrico. Y los felicito porque ustedes son de los primeros seres humanos que ven un hamiltoniano, que es esto que está acá, de un objeto que está en resonancia con un planeta tan excéntrico. También se puede aplicar que es muy parecido, al caso de planetas que están en resonancia con un sistema binario. La estrella binaria tiene un cierto periodo y el planeta puede tener una resonancia con ese periodo del sistema binario. Se había encontrado que en torno a la estrella binaria hay una zona de caos, y lo que encontramos nosotros es que esa zona de caos tiene mucho que ver con las resonancias. En las líneas blancas que tenemos acá, esto es un mapa de caos de nuevo, y las líneas blancas son los límites de las resonancias 3.1, 4.1, 5.1. Parecería ser que esas resonancias entonces son las que generan el caos en las proximidades de la binaria. Y finalmente, podemos con el modelo estudiar la evolución a largo plazo, en grandes escalas de tiempo, de un sistema planetario que está en resonancia. Las curvas blancas y negras son las que predice el modelo, y las de colores son integraciones numéricas de las ecuaciones exactas de movimiento. Esto es un sistema planetario que no me acuerdo cuál es, probablemente ficticio, y es parte de la tesis de Pons. Bueno, entonces acá tenemos las conclusiones y más bien las preguntas. Los sistemas pueden entrar o salir de las resonancias, pero eso tiene un costo, va a haber un tipo de catástrofe. Se necesitan muchos estudios más sobre cómo es la evolución de los sistemas planetarios excéntricos en resonancia, y sobre todo la evolución secular de los sistemas planetarios excéntricos e inclinados. Porque si bien los métodos de determinación no me permiten determinar bien la inclinación mutua, y entonces yo supongo que son coplanares, una pequeña inclinación puede generar una variación orbital completamente diferente. Así que bueno, es esto, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Tabaré. Temos tempo para algumas perguntas? Tem uma pergunta lá. Hola Tabaré, gracias por una bonita plática. Me da gusto saber que ya eres eléctrico y que tu batería dura más que la de la computadora. Una pregunta sobre esto de que las resonancias atrapan órbitas. Estaba pensando sobre eso y cómo compaginarlo con el hecho de la mecánica es invariante con respecto a la flecha del tiempo. ¿Necesitas un proceso de disipación, o es como en la flecha termodinámica, en donde es mucho más probable trayectorias que te llevan a la resonancia que trayectorias que te saquen de la resonancia? Bien, se necesita algo que puede ser algo que cambie las órbitas. Puede ser un proceso disipativo o alguna otra cosa, pero la cuestión es que las órbitas tienen que variar con el tiempo, y tienen que hacerlo de forma adiabática, por decirlo de alguna manera. O sea, la variación no puede ser muy rápida porque si no se cruza la resonancia y se sigue de largo. Pero si se hace suficientemente lento, el sistema queda atrapado en resonancia y por un buen tiempo queda atrapado. Y ese tiempo en el que queda atrapado es suficiente como para que pasen cosas después y el sistema se altere. No sé si terminé de responder más o menos. ¿Cuál es la máxima excentricidad para Júpiter que no sea, que no entre en caos? No necesitas aumentar mucho la excentricidad. Alcanza con correrlo. La excentricidad actual es 0.05. Si lo corres una centésima de unidad astronómica hacia el Sol, el sistema solar se desbarata completamente. No es un tema de excentricidad, es un tema de semieje. Mais perguntas?
Aí, Nelson. Alô. Boa tarde, Tabaré. Obrigado aí pela aula, mais uma vez. A minha pergunta é sobre os sistemas que você falou em ressonância de três corpos. Uma frase que você destacou que foi sobre a definição da ressonância, né, de três corpos, que não são duas ressonâncias entre os dois. Ou seja, a linha de conjunção, a minha pergunta, ela fica definida, né, em um determinado ponto. Quando eles estão nessa interseção de órbitas, aí a gente tem superposição de ressonâncias de dois corpos. Mas se eles estão longe dessa intersecção, então aí o que você tem é uma ressonância de três corpos pura. Los satélites galileanos, por ejemplo, están en las resonancias 2-1, 2-1, entre ellos, pero también están en una resonancia de tres cuerpos pura entre los tres, porque están un poco corridos las resonancias. Y en realidad hoy es tema de estudio qué tanto afecta la resonancia de dos cuerpos entre los planetas o la de tres cuerpos que emerge de la interacción entre los tres planetas. De esto sabe mucho Carolina Chalambu. Carolina, ¿dónde estás? Julio. Sí, yo tengo una pregunta, comentario que es un poco, surgió a pregunta a raíz de la pregunta de Aguilar. Cuando uno responde, corres Júpiter una décima de unidad astronómica y se desbarata el sistema. Y por otro lado, sabemos, o por lo menos los modelos muestran que hubo migración planetaria al comienzo. La pregunta es, ¿por qué no se desbarató todo el sistema solar al comienzo? Porque seguramente antes de llegar a esta posición, Júpiter pasó por posiciones 0,1, 0,2 unidades astronómicas para un lado o para otro. Sí, esto debe estar en tus simulaciones del año 1984 seguramente, porque cuando los planetas pasan por las resonancias, sí, se desbarajusta todo y lo que estamos viendo es lo que sobrevivió. Probablemente se eyectó, bueno, hay una teoría incluso que es la que dice que hubo un quinto planeta gigante que fue eyectado producto de todo esto. Y nadie habla de qué pasó con los terrestres, pero es muy probable que algunos planetas terrestres hayan volado. Así que lo que vemos es lo que sobrevivió, ¿no? Tabaré, gracias por la charla. Feliz cumpleaños. Gracias. Vos dijiste que las resonancias pueden funcionar como nichos estables, pero al mismo tiempo pueden ser fuente de inestabilidad. O sea, vos arriesgarías a decir, si alguien en la calle te pregunta, ¿no? ¿Las resonancias son estables o no? ¿Cuál sería la respuesta? Yo creo que depende de la masa. Los sistemas masivos son resonantes, porque la resonancia es muy fuerte, pero seguramente pasó algo muy malo. O sea, seguramente es el final de un proceso muy destructivo. Se deben haber eyectado planetas. Y lo que estamos viendo es el resultado final. Y luego lo que tenemos es las resonancias bondadosas, que son las de los planetas chiquititos, las cadenas de resonancias que parecen no tener mayores efectos catastróficos. O sea que depende mucho de la masa. Planetas pequeños, bueno, pueden estar en resonancia sin mayores dramas, y planetas gigantes, si los pones en resonancia, pueden quedar en resonancia, pero seguramente desbaratan a todo el resto. Bueno, si no tiene más preguntas.